Dios te bendiga. Quiero compartir una porción de la palabra del Señor en el Salmo 32 que dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado significa dichoso, alegre. Y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Cuando nosotros hablamos de pecado, a muchas personas no le agradan el término pecado, pero es una realidad. Pecado es todo lo que nosotros hacemos, pensamos o decimos que no va de acuerdo a Dios, que no le agrada a Dios. Eso es pecado. Lastimosamente es una realidad que vive la humanidad, que vivimos todos. Nacimos en una condición de pecado, en una condición de maldad, en una condición de iniquidad. Sí, sé que muchas personas dicen: no, un bebé, ¿qué puede decir que un bebé tenga pecado? No, es un niño inocente, que no sabe nada de la vida. Si bien es cierto, una persona cuando nace viene ignorando muchas cosas, no sabe hablar, no sabe tomar decisiones, pero en su interior ya viene un paquete. Lo que la ciencia habla sobre un ADN, donde viene toda la información de cómo va a ser esa persona, de cómo va a ser el color de su cabello, el color de sus ojos, el color de su piel, etcétera, etcétera. Espiritualmente también nos viene ese ADN de pecado. El salmista decía: en pecado me concibió mi madre. Pues desde el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios, entra el pecado al mundo. Entró esa maldad en el hombre. Por lo tanto, Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del paraíso, tuvo que expulsarlos, porque no podía convivir Dios con el pecado, porque Dios es santo y Dios creó al hombre santo, tanto que Adán y Eva podía conversar con Dios, podía escuchar la voz de Dios. Sin embargo, debido a un ángel que quiso apartarse de Dios, que quiso desafiar a Dios, llamado Lucifer, en este ángel de luz creció la maldad y se rebeló contra Dios. Fue el primer pecado, sucedió en los cielos, sucedió en los ángeles, aquellos seres espirituales. Y este ángel, fue tanta su maldad y la oscuridad que entró en él, que arrastró consigo muchos ángeles. Y dice que fue también arrojado del cielo. Pero no quedó conforme, sino también quiso dañar la creación de Dios. Quiso dañar la relación, la comunión que existió desde el principio entre el hombre y Dios. Y la manera como él logró hacerlo fue incitando al hombre a desobedecer a Dios. Y cuando la desobediencia es activada en Adán y Eva, eso le abrió las puertas al pecado, a la maldad. Y por lo tanto, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces fuimos separados de Dios. El pecado nos separó de Dios. Lo único que nosotros nos separa de Dios fue el pecado. Pero Dios no nos creó para estar separados de Él. Dios no nos creó para que nosotros viviésemos divorciados de Él. Él nos creó con un objetivo, con un plan, y era que el hombre fuese a vivir, que el hombre cohabitara con la naturaleza en armonía y en paz. Que el hombre, en vez de tener sufrimiento, tuviera dicha y felicidad.
Pero ¿por qué Adán y Eva pecaron? Porque aparte de que Dios los hizo a imagen y semejanza de Él, les dio algo que se llama libre albedrío. No, Adán y Eva no eran unos robots que hacían lo que Dios hiciese, sino que ellos podían escoger y ellos escogieron mal. Tomaron una mala decisión. Si usted se da cuenta, por una mala decisión muchas veces nosotros cometemos errores y tenemos que sufrir las consecuencias. Adán tomó una decisión y le tocó sufrir la consecuencia. El hombre que en ese tiempo era representado en Adán tomó una mala decisión y todos hemos sufrido la consecuencia del pecado, y en nosotros entró el pecado, en nosotros entró la maldad, la desobediencia, el pecado. Pero también a través de un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, entró la salvación. Adán, pecado, entró pecado, en Jesús entró la redención, la salvación. Y Jesús, este nuevo Adán, vino a cumplir lo que el primer Adán no pudo, y vino a deshacer lo que Adán no hizo, lo que Adán hizo, que fue pecar. Jesús, un hombre justo, un hombre sin pecado, nos dio la redención. A través de su sacrificio en la cruz, Él tomó consigo nuestra culpa, porque nosotros fuimos condenados, fuimos destituidos de la gloria de Dios y estábamos condenados porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y el regalo de Dios, porque dádiva significa regalo, el regalo que Dios nos dio fue a Jesús. Y a través de Jesús nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Y somos bienaventurados cuando nosotros recibimos ese perdón. Sí, porque el perdón está ahí dispuesto para nosotros. Pero nosotros seguimos siendo de libre albedrío. Nosotros seguimos escogiendo. Escogimos el perdón y la salvación, o escogemos no ser perdonados, no arrepentirnos y la condenación. Es una realidad, aunque el hombre quiera ocultarlo, aunque la ciencia quiera ocultarlo, esa es la realidad, esa es la verdad. Si usted decide y si usted reconoce que es pecador y le duele y quiere ser redimido por Jesús y le pide perdón a Dios, no importa el pecado que usted haya cometido, no importa hasta dónde haya llegado su capacidad de pecar, pero si usted se arrepiente, pero si usted llega con un corazón contrito y humillado, el Señor lo acepta, porque Él dice: un corazón contrito y humillado yo no lo desprecio. Adán pecó, el pecado entró, pero también hay una realidad que se llama Jesucristo. Hay una verdad que se llama Jesucristo, que vino a esta tierra a redimirnos. Él se condenó a sí mismo, Él llevó a sí mismo la carga de pecado, y tanta era la maldad del hombre, tanto era la magnitud de maldad que había en el hombre, que cuando Jesús estaba en la cruz, donde tenía todo el peso del pecado, dice la palabra de Dios que el Padre apartó su rostro, y es cuando Jesús dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque, como les dije al comienzo, Dios es tan santo que no puede compartir con Él el pecado. En Él no puede haber manchas, en Él no puede haber oscuridad, en Él no puede haber maldad, porque Él es santo y puro. Y Él no puede tolerar el pecado. Aún nos ama a nosotros, pero no está de acuerdo con el pecado. Y Él estableció una condenación para el pecado. Y por eso vino Jesús a reconciliarnos con el Padre, a que nuevamente volvamos a tener una comunión, porque no teníamos ese acceso directo a Él. Y es por eso cuando Jesús muere,
dice que hubo un estruendo, y dice que hubo un temblor, y dice que se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el cual solo podían entrar el sumo sacerdote una vez al año. Hoy usted puede llegar al lugar santísimo porque Jesús te dio acceso para llegar a Él. Pero es que el primer paso para nosotros llegar a Dios es el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si yo no me arrepiento de mi maldad, si yo no me arrepiento de todo lo malo que hago, de toda la iniquidad y de toda la impureza que tengo, ¿cómo voy a ser perdonada? ¿Cómo voy a ser perdonada si yo no me arrepiento? ¿Cómo voy a ser yo bienaventurada si mi transgresión no ha sido perdonada? Es necesario arrepentirse. Yo no sé si de pronto tú sientas que no has pecado. Yo no sé si de pronto tú sientas que no tienes maldad en tu corazón porque crees que haces las cosas buenas, porque crees que ayudas a los pobres, porque le das al necesitado. Pero mientras estemos en esta carne, mientras vivamos en esta tierra, el pecado siempre nos va a rondar. La maldad, porque como lo dije al comienzo, hay ese ADN en nosotros de maldad, de pecado. Es por eso que cuantos se esfuerzan por hacer lo bueno y siempre tienen esa lucha interna, porque es una lucha entre hacer lo bueno y hacer lo malo, porque es entre la parte pecaminosa y la parte que quiere obedecer a Dios. Es esa lucha interna. Es por eso que tú y yo nos tenemos que arrepentir. Para obtener la redención tiene que haber arrepentimiento. Y es por eso que Juan el Bautista decía: arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa un cambio de actitud. Que aquello que yo hice no quiero hacerlo, me duele y que quiero cambiar. Pero yo necesito cambiar y lo puedo hacer es cuando yo llego a los pies de Jesús, que es el único que tiene poder para darnos el perdón y así nosotros poder ser dichosos. El único que tiene la autoridad de perdonar pecados se llama Jesús. Nosotros perdonamos las ofensas de los que nos agravian, perdonamos a nuestro hermano, perdonamos a nuestro prójimo, pero el pecado, pero la maldad la perdona Jesús. Y Él ha venido y está dispuesto a perdonarnos. Mire, en estos tiempos tan malos, si las personas mayores, no estoy hablando de los adolescentes, de los niños, las personas adultas que vivieron en una época en la que no se veía esa maldad que se ve ahora, se dan cuenta y dicen: oh, pero sí es verdad lo que dice la Biblia. Porque hoy día, nos horrorizamos al ver las cosas, a ver que lo malo hoy es como algo normal. Ver tanta maldad, ver que tan fácilmente alguien asesina a otro y no pasa nada. Ver que no hay ese corazón, o sea, esa dureza, esa crueldad para negarle la ayuda a alguien. Pero es que la palabra de Dios dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos donde la maldad ha acrecentado, pero también la gracia de Dios es multiplicada. Si tú si te encuentras en un momento donde dices que ya de ahí no puedes pasar más, que ya estás hastiado de la maldad, ven a Jesús. Él aún, su gracia se encuentra aquí. Aún Él está con sus manos extendidas para perdonarte. Aún tiene sus manos extendidas para recibirte. Hay oportunidad para que seas dichoso en Dios. Hay oportunidad para que seas redimido de tu pecado, de tu maldad. Porque va a haber un tiempo en que no va a haber esa oportunidad. Y no te lo estoy diciendo para asustarte, para amenazarte, no. Sino para que tomes conciencia que todavía estás a tiempo de arrepentirte. Que todavía, yo no sé
cuál sea la cantidad de pecado, de maldad que hayas hecho. O lo que hay dentro, porque muchas veces no la practicamos, pero dentro de nuestro corazón hay esa maldad, hay ese egoísmo, hay ese celo, hay esa envidia, ese odio, ese rencor, ese resentimiento. Y eso hace daño, eso destruye a la persona que posee esas cosas. Y por eso ha venido Jesús, para darte paz, para quitarte esa carga de pecado y de maldad y darte salvación, darte dicha, darte felicidad, darte alegría, darte una nueva vida, una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces has sentido dolor en tu corazón? ¿Has sentido el llamado del Señor? Y porque piensas en lo que has hecho, porque piensas en lo que estás haciendo, dices que no hay redención. No, la muerte de Jesús no fue en vano. En vano Él no se dejó golpear, en vano Él no se dejó atropellar, que lo burlasen, que lo humillasen. No, Él sabía que había un alma que necesitaba de ese sacrificio, y ese eres tú. Como también soy yo, como son todas las personas, porque para todos hay oportunidad. Jesús no solo vino por el pueblo de Israel, Él vino por el mundo, Él rogó, Él intercedió por todo el mundo. Es tiempo. Hoy con más de nuevo predicamos la palabra de Dios, porque sabemos que el fin se acerca, el fin de la maldad. Y aquel que no se ha arrepentido, aquel que no ha puesto su mirada en Jesús, lastimosamente también será condenado. Pero no es lo que deseamos, no es lo que Jesús desea, no es lo que Dios desea. Por eso se está extendiendo el tiempo de su venida. No es que Él tarde su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel y misericordioso, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Dios está dando oportunidad aún hay tiempo. Hay tiempo de salvación, de redención para ti. Si te apartaste de los caminos de Dios y aún estás vivo, si aún estás escuchando esta palabra, yo quiero decirte que este es tiempo de volver al Señor. Ya basta, vuelve en sí como volvió el hijo pródigo. Vuelve en sí, por favor, que Jesús te está esperando. Jesús te está llamando, porque Él quiere que tú seas un bienaventurado, como lo dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Hoy Dios quiere perdonar tu transgresión. Hoy Dios quiere perdonar la maldad que hay en ti, pero tienes que arrepentirte, tienes que volver a Jesús, tienes que humillarte como aquel leproso se humilló ante Dios, que no le importó lo que le dijesen, y le dijo: Señor, si tú quieres limpiarme, límpiame. Y Jesús le dijo: sí quiero. Esa actitud de ayuda que tuvo Jesús ese día con ese leproso, hoy la tiene contigo, porque la lepra es considerado como el pecado. Cuando nosotros estamos en pecado es como si tuviésemos esa lepra en nuestras vidas. El pecado es la lepra que está acabando a la humanidad, que está acabando a los niños, que está acabando a los jóvenes, que está acabando con las mujeres, que está acabando con los hogares, que está acabando con los padres, con los matrimonios. Pero ese mismo Jesús que estuvo dispuesto a sanar a ese leproso, es el mismo Jesús que está dispuesto a sanarte a ti del pecado, a redimirte, a perdonarte. Que no sea demasiado tarde cuando te vengas a dar cuenta toda la oportunidad que el Señor te está brindando. Que ya no sea demasiado tarde cuando tú vuelvas en sí. Es estrecho el camino que conduce a la salvación, pero es para vida eterna.
Y es muy ancho el camino que te lleva a la perdición y es fácil y todo el mundo quiere entrar. Hoy te digo, marca tú la diferencia. Marca tú, sacúdete del lodo en que te encuentras para que Cristo te limpie, para que Cristo te salve, para que Cristo te sane. Si has entendido esta palabra, si crees en Jesús y quieres volver a Él, repite esta oración: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco toda la maldad que he hecho, pero hoy he escuchado tu palabra y he comprendido, Señor, que tú eres un Dios de oportunidades, que tú eres un Dios de misericordia. Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo lo que he hecho que no te ha agradado a ti, Señor. Te pido perdón por alejarme de ti, por haberme apartado de tus caminos, Señor. Pero hoy regreso a ti, hoy regreso para que me perdones y sea yo contado como aquellos bienaventurados cuya transgresión ha sido perdonada. Yo quiero orar por ti, Padre. Todo aquel que ha escuchado esta oración, yo te ruego, que ha escuchado este mensaje, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú le des la oportunidad de ser salvo, que tú le ayudes a que pueda arrepentirse y pueda volver a tus pies. Dios mío, que esta palabra haya cabida en los corazones, Señor. Que esta palabra haya cabida en aquel que la necesita, Señor. Aquel que esté enfermo, aquel que se encuentra en dificultades. Yo te ruego, Padre mío, en el nombre de Jesús, que tú hagas un milagro y que tú puedas perdonar a todo aquel, Señor, que se ha arrepentido, Padre. Que tu Espíritu Santo redarguye en cada corazón. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si hiciste la oración, si permitiste que Jesús entrara a tu vida, yo te animo a que sigas adelante. No es un camino fácil, pero con Dios todo es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ojalá pudieras contactarte con alguien cercano, con alguien de una iglesia cristiana y puedas expresar y puedas pedir ayuda, que para eso está la iglesia, para eso están los pastores, para ayudar, para edificar, para ser discípulos. Dios te bendiga. Amén.